Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Cintia y hoy vengo a enseñaros cómo contestar a la pregunta número 7 de la EBAU de Lengua de Madrid, que no sé cómo funciona en otras comunidades autónomas, pero que dice así. Comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído escrita, un periodo, en relación con su contexto histórico y literario. Lo que os voy a decir en este vídeo es un esquema para contestar siempre a esta pregunta y luego ese esquema aplicado a Tres sombreros de copa de Miguel Miura. A lo mejor os estaréis preguntando, o no lo sé, por qué podéis confiar en mí. Y bueno, yo digo esto no para que penséis que estoy fardando, sino para que veáis que la información que os doy es fiable, que yo estudio literatura en la Universidad Complutense y además saqué matrícula de honor en bachillerato, una media 9,82, matrícula de honor en lengua en concreto con un 10 de media, un 10 en la EBAU de lengua y tuve la beca de excelencia en la Comunidad de Madrid. Así que algo de cómo hacer exámenes, o por lo menos de bachillerato, sé. Además, cuento con la ayuda de mi queridísima profesora Mar de bachillerato para que nos falte absolutamente nada en estos vídeos. Pasando al esquema para contestar siempre a esta pregunta, lo que siempre hay que tener en cuenta a la hora de hacer la EBAU o cuando vayas a hacer un trabajo es el espacio que va a ocupar. Para el examen de la EBAU, esta pregunta no puede exceder la media cara o 2/3 de folio. Como yo personalmente dividía esta pregunta, era en 3 párrafos. En el primer párrafo daba los datos bibliográficos e información del autor. Datos bibliográficos: el título, el autor, el año de publicación y el género literario, la relación que tiene con el autor, si forma parte de una trilogía serie, si es su primera obra, si obtuvo algún premio, si es autobiográfico, etc. En el segundo párrafo hacía la contextualización histórica y literaria de la obra, con el contexto histórico en la fecha de publicación y con el contexto literario, es decir, el movimiento o la corriente en la que se inscribe la obra. En el tercer párrafo explicaba la obra, con el argumento y una breve descripción de la trama y su estructura, si es relevante, y los aspectos significativos de la obra, como el lenguaje, la originalidad del argumento, la construcción de los personajes, etc. Yo personalmente era muy de mezclar todo e hilarlo entre sí para que quedase lo más cohesionado y que pareciese que se sabía de lo que estaba hablando al máximo posible, y a mí me gustaba añadir unas pequeñas líneas al final en las que explicaba la importancia de la obra. Ahora sí, pasamos a Tres sombreros de copa de Miguel Miura. En el primer párrafo, en los datos bibliográficos, título, Tres sombreros de copa, autor, Miguel Miura, fecha de publicación, escrita en 1932, estrenada en 1952. Género: dramático, subgénero teatro del absurdo. Es una obra suelta o independiente, no forma parte de una serie. En el segundo párrafo, en cuanto al contexto histórico en la fecha de publicación, el fin de la Guerra Civil había hecho que se perdiesen a grandes renovadores del teatro. Federico García Lorca y Valle Inclán habían fallecido, y otros tuvieron que exiliarse, como Alberti, Max Aub y Casona. En Europa sí que había grandes renovadores, como Bertolt Brecht con el teatro épico, Antonin Artaud con el teatro de la crueldad, e Ionesco y Beckett con el teatro del absurdo. Sin embargo, el teatro nacional había quedado conservador, convencional y afectado por la censura, y las influencias de Europa no llegarían hasta los años 60. No obstante, la obra Historia de una escalera supondrá un punto de inflexión en el teatro nacional y en su renovación. Sobre el contexto literario, el teatro a partir de 1939 pasa por distintas fases. En el teatro de la posguerra hay 3 tendencias. El teatro burgués o continuista convencional, que está dirigido a la clase media y tiene una comicidad no comprometida, como en las obras de Calvo Sotelo o de Juan Ignacio Luca de Tena. El teatro del humor renovado, que hace una crítica a la burguesía de la clase media y que tiene gran importancia el humor y la farsa, como Jardín Poncela o Miguel Miura. Y el teatro en el exilio, que lo llevan a cabo principalmente Rafael Alberti, Max Aub y Alejandro Casona. En los años 50 comienza el teatro existencialista y del realismo social, con 2 principales autores, Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre. Buero Vallejo destaca por la denuncia social, el lenguaje realista y por buscar conmover, mientras que Alfonso Sastre se centra en el realismo social, la renovación formal y apenas es representado por la censura. Durante los años 60 está el teatro renovador y experimentalista. Introduce las innovaciones extranjeras, se opone al realismo, comienza a importar más la escenografía, la acción es más fragmentaria, con autores como Fernando Arrabal y Francisco Nieva. Desde 1975, con la muerte del general Franco, el teatro comienza a ser más experimental y a abrirse más. Es más posmoderno y variado. Con el fin de la dictadura comienza el fin de la censura y hay una huida del experimentalismo y comienza a ser más realista de nuevo. Destaca la comedia burguesa renovada. Es una mezcla de la comedia, la farsa, el vodevil y mezcla distintos géneros teatrales, donde destaca Antonio Gala y tiene un claro objetivo comercial. Por otro lado, el realismo renovado de la generación de la transición, que busca el equilibrio entre lo comercial y lo vanguardista y tiene un realismo con actitud crítica y habla del desencanto generacional, donde destacan José Sanchi Sinisterra y José Luis Alonso de Santos.
Finalmente están los continuadores del realismo, la promoción de los 80, con Juan Mayorga, que hace pastiche y mezcla de géneros, y Ernesto Caballero. Esta obra, Tres sombreros de copa, pertenece al teatro del humor renovado, que se caracteriza por la influencia que tienen en él el sainete y el astracán, el uso crítico del lenguaje, la introducción de figuras como los artistas y los bohemios, los temas de la presión social y de los conflictos individuales con la sociedad. Y en concreto, Miguel Miura destaca por su humor inverosímil, su lenguaje ingenioso, su inconformismo y por ser el antecedente del teatro del absurdo. En el tercer párrafo, ya sí centrándonos más en la obra en sí, sobre el argumento cabe destacar que la obra se divide en 3 actos. En el primer acto se presenta una sociedad burguesa en contraste con la sociedad del espectáculo. Dionisio, un joven burgués que se va a casar, se hospeda en el hotel de Don Rosario. Es importante que posee 3 sombreros de copa. En este momento Dionisio se encuentra muy seguro respecto a su compromiso con Margarita y su futuro. Aparecen Bubi y Paula, 2 circenses, que confunden a Dionisio con un malabarista porque lleva 2 sombreros de copa en las manos. Dionisio aprovecha esta confusión para adentrarse en su mundo, que es mucho más alegre y frívolo. Y ahí conoce a Fanny, una mujer que fuma mucho. Paula le invita a ir con ellos y aquí se presenta el primer dilema de Dionisio. Tiene que decidir entre aceptar la invitación de Paula o contestar al teléfono porque le está llamando su prometida. En el segundo acto, Dionisio le cuelga el teléfono a su prometida Margarita y se va de fiesta con Bubi y Paula. Dionisio se acaba emborrachando y Bubi quiere aprovechar para robarle. Sin embargo, Paula no le deja al considerarse su compañera. Aparece el personaje del odioso señor que colma de regalos a Paula e intenta violarla, pero Bubi lo impide y la salva y le promete llevársela al mar. El tercer acto comienza con Paula y Dionisio durmiendo. Dionisio comienza a dudar sobre si casarse con Margarita o quedarse con Paula. Don Sacramento, el padre de Margarita, la prometida de Dionisio, llega para descubrir por qué Dionisio no estaba contestando el teléfono a su hija. Dionisio parece querer rebelarse contra lo que se le impone y no casarse con Margarita, pero finalmente acaba accediendo. Se acobarda y se va a casar. En cuanto a los aspectos significativos de la obra, el tema principal es el contraste entre la sociedad burguesa aburrida y la sociedad del espectáculo bohemia mucho más divertida. Hay una gran crítica a ambos mundos por sus falsedades y por sus apariencias. Ambos mundos se parecen mucho más de lo que cabría esperar, por lo que no entran en choque, sino que se complementan. Otro tema muy importante es el problema de la libertad. En cuanto al estilo y el lenguaje, es un lenguaje sencillo e ingenioso, con un humor inverosímil y absurdo. Hay un claro tono de burla, farsa y sátira. Y también hay acotaciones muy extensas y muy detalladas. Sobre los personajes, el personaje principal es Dionisio, el joven burgués que se va a casar, Paula, que es un artista circense, Bubi, que es un artista amigo de Paula, Don Rosario, que es el propietario del hotel, y otros personajes como Margarita, la prometida de Dionisio, Don Sacramento, el padre de Margarita, Fanny, la mujer que fuma mucho, o el odioso señor. En cuanto a la importancia de la obra, reside en que es uno de los claros antecedentes del teatro del absurdo que se desarrollará a continuación, y marca la tendencia del teatro del humor renovado en la posguerra española. Y eso es todo, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo y que os haya servido. Si no tenéis estas obras para la EBAU, os dejo la lista donde he hecho muchos otros vídeos hablando de otras obras, que a lo mejor es así que os caen. Y bueno, esto lo podéis utilizar no solo para la EBAU, sino también para trabajos que tengáis para clase, así como ayudita. Y nada, que también tengo un podcast que se llama De Charleta, donde hablo un poco de mi vida en general. Suelo hablar de literatura en los vídeos, también asocio ideas que no tienen asociación entre sí, hablo un poco de mi vida en general y bueno, que si os gusta lo que hago podéis suscribiros, darle a la campanita, darle a like, me gusta, o sea, eso ya lo he dicho, comentar todas esas cosas que se dicen y si os gusta como soy y queréis ver mi día a día y todo en un formato más corto, podéis seguirme en TikTok y en Instagram, @cintiaducos_, y nada, que muchísima suerte con la EBAU y espero que os sirva esto de algo. Un besito y nos vemos en el siguiente. Chao.